quiero compartir una reflexión que es la segunda parte de lo que comencé la semana pasada. Ustedes saben que con motivo de la celebración del Día del Padre, estábamos hablando, reflexionando sobre la importancia de la figura paterna, o sea, de los padres en la vida de los hijos. Y quiero refrescarle la memoria de algunas cosas para enlazarlo con lo que voy a hablar en esta mañana. Decíamos que Dios es el buen Padre. ¿Estamos de acuerdo? Dios es el buen Padre, no porque a mí se me ha ocurrido, sino porque la Biblia primeramente nos presenta a Dios como Padre. Y por otro lado nos dice la palabra en Mateo 19:17 que ninguno hay bueno, sino uno, y ese es Dios. Por lo tanto, Dios es el buen Padre. Y poníamos el énfasis en ese día, tal vez alguno estaba esperando que habláramos de las cualidades nuestras como Padre. No creo que tengamos tantas buenas cualidades como hablar de nosotros. La idea principal era poner el énfasis en Dios como nuestro Padre celestial. Y ese concepto de Dios o esa idea como buen Padre es una forma de Dios mostrarse a nuestras vidas para que le podamos conocer. Le conocemos como el Dios Todopoderoso. Aquí hay sillas libres también, hermanos, si lo desean. Le conocemos como el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, el Dios Justo, el Dios Bueno, pero también la Biblia nos enseña que Dios es el buen Padre. Y el hecho de que Dios se haya revelado de esa manera en la palabra nos ayuda a entender o significa que nosotros podemos conocerle y experimentarle como Padre también. Si yo hiciera en esta mañana la pregunta, ¿conoces a Dios como Padre? ¿Te relacionas con Dios como Padre? ¿Qué diría usted? ¿Diría sí, yo me relaciono con Él como Padre? ¿O eso es solamente una idea que hay en la cabeza? ¿Es solamente un conocimiento teológico acerca de Dios que tenemos ahí metido en la cabeza, en la mente? Sí, Dios es el Padre, pero tu relación con Él, tu relación como hijo de Dios, ¿es esa relación de padre-hijo? ¿Te ves de esa manera? ¿Te sientes de esa manera cuando te acercas a Dios? Ahora, hacíamos la pregunta, ¿cómo conocer a Dios como Padre? En términos espirituales, hermanos, conocemos a Dios como Padre cuando experimentamos lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Recordarán que hablábamos acerca de esto. Juan capítulo 1 y versículo 12. La mayoría de ustedes conocen este versículo. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esta expresión significa les concedió, les dio el derecho, el privilegio ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 3, versos 3 y 7, no lo vamos a leer todo, pero hay una misma expresión que el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo le dijo, es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento en Cristo, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, es lo que nos convierte en ¿qué? En hijos de Dios. Porque no todos son hijos de Dios. Recordarán que hablamos de eso también. Todos somos criaturas de Dios. Pero los hijos de Dios son aquellos que han determinado en su corazón creer en Él y entregar su vida. Y otra de las cosas para avanzar rápidamente, decíamos, ¿qué representa el hecho de que Dios sea nuestro Padre? Ante esta pregunta debemos responder de dos maneras diferentes. La primera era, ¿qué implica el que usted y yo seamos hijos de Dios? Pudiéramos nombrar una lista de cosas que puede implicar, pero lo vamos a simplificar en una sola. Nuestro deber ante Dios como hijo es honrar a Dios. Honrarle como Padre nuestro que es. Y esto es un mandamiento que está bastante claro en las Escrituras. Si usted lee Mateo 19:19, dice la palabra, honra a tu padre y a la madre no. Y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Y usted dirá, bueno, ese pasaje tiene que ver con mis padres naturales. Este mismo concepto se aplica a Dios como nuestro Padre celestial que es. De hecho, hay muchos pasajes en la Escritura que nos llaman a honrar a Dios como Padre. Pero ¿qué significa la honra? La honra significa respeto. La honra significa sujeción, obediencia, entrega, consideración, amor, devoción. Todo eso hemos sido llamados como hijos a tener hacia nuestro Padre celestial. Y decía de que a veces
esto es difícil de entender para muchas personas. El hecho de honrar a los padres. Y decía esto porque el concepto, y es posible que a usted le pase, el concepto que tienen de la paternidad está un tanto distorsionado en la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque tal vez tuvieron un padre que no fue lo que tenía que haber sido. Tal vez tuvieron padres maltratadores, hombres ausentes, abusivos incluso. Tal vez algunos tuvieron padres que se desentendieron de ellos. Padres que los abandonaron, tal vez con otra familia, su orfanato, o hicieron de sus vidas un auténtico calvario. Y como mencionaba la semana pasada, para muchas personas el hecho de honrar a sus padres no le cabe en la cabeza. Algunos dirían incluso, como mencioné, mis padres deberían estar en la cárcel por todo lo que hicieron conmigo o con mis hermanos. Y se preguntan, ¿cómo puedo honrar a unos padres de esa manera? Y a causa de esas desagradables experiencias vividas, a muchos se les hace difícil aceptar o entender el concepto de Dios como Padre, porque la experiencia de un padre que tiene es muy desagradable. Y la tendencia nuestra es asociar con lo ya conocido. Si me dice Dios es el Padre, ¿con qué lo vas a relacionar? ¿Con el vecino? Lo vas a relacionar con tu propio Padre natural. Pero esa imagen está distorsionada porque tal vez no fue el Padre que debió ser. Pero Dios es diferente, hermanos. Él es el buen Padre. Él es el Padre que nunca falla. Él es el Padre amoroso y ahora veremos algunas cosas de eso. Pero tenemos claro que nuestra máxima responsabilidad hacia Dios, ¿cuál es? Honrarlo. Debemos honrar a Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de Dios como Padre nuestro? ¿Qué implica esto? Mire, la mejor manera de darnos cuenta de las implicaciones de Dios como Padre es sencillamente cuando usted va a los evangelios y usted se da cuenta qué tipo de relación tenía Jesús con el Padre o qué relación tenía el Padre con Jesús. Cuando usted se para a reflexionar y a ver cómo era esa relación, usted puede darse cuenta cómo es Dios como Padre. De hecho, un tipo de relación que está al alcance de cada uno de nosotros. Podemos relacionarnos con el buen Padre de la misma manera que Jesús se relacionó con Él. Y Dios, en su rol o en su papel de Padre, Él nos proporciona, entre otras cosas, solo había mencionado una, es aceptación y seguridad. Ahora mencionaré algunas más y con ello terminaré. Recuerdan que Jesús enseñó a sus discípulos a orar. ¿Cómo deben hacerlo? Padre nuestro. Y nos hacíamos la pregunta la semana pasada, ¿qué nos dice esta expresión cuando nos acercamos a Dios? Padre nuestro. ¿Qué te dice? ¿Que estás hablando con un extraño? ¿Tú te diriges a un extraño diciéndole Padre nuestro? Evidentemente no. Esta expresión de Padre nuestro, de la manera que Jesús nos enseñó a cada uno a acercarnos a Él, nos habla de ¿qué? De cercanía. Nos habla de confianza, de familiaridad, de pertenencia y de seguridad. Dios, como Padre Celestial, nos proporciona un sentir de seguridad y de confianza. La confianza de que le pertenecemos a Él y podemos andar confiados en este mundo. ¿Por qué? Porque somos aceptados en Él. Yo pregunto, aquellos que son hijos, y todos somos hijos de un padre o una madre, tal vez han fallecido, pero los que lo tienen, ¿cómo te sientes cuando te acercas a tu padre o a tu madre? Sé que hay de todo tipo de padres, pero ¿cómo te sientes? ¿Te sientes inseguro? ¿O cuando estás con Él sientes esa aceptación y esa seguridad de que estás con tu Padre? ¿Cómo te sientes? En Dios encontramos seguridad. En Dios encontramos aceptación. En Dios encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida como deberíamos vivirla. Hasta ahí fue la semana pasada, pero permítame en el día de hoy mencionar algunas cosas más que nosotros encontramos en Dios como Padre Celestial. Como buen Padre, Dios nos proporciona un amor incondicional. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Créalo porque eso es lo que nos enseña la palabra. En todo momento, y escúcheme bien, nadie se distraiga, en todo momento y circunstancia, Dios siempre te ama.
Dios siempre te amará. Si en algún momento sentiste en tu vida que tu padre o tu madre natural no te amaron o no te mostraron el cariño que debían haberte mostrado, eso no pasa con Dios. Dios siempre te amará. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Dios es amor, dice la palabra. Es su naturaleza y Dios no puede actuar de forma contraria a como es Él o a como es su carácter. En Primera de Juan capítulo 4, verso 8, la Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Y ese versículo termina con una declaración muy fuerte y dice, porque Dios es amor. No está diciendo la palabra que Dios tiene amor, sino que Dios es amor, es su naturaleza. Por eso podemos decir con toda seguridad que en todo momento y circunstancia Dios siempre te amará, Dios siempre te ama. Si alguno se está preguntando, ¿realmente Dios me aceptará? ¿Dios me recibirá? ¿Dios me querrá? Por supuesto que sí. Eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Cuántas mentiras has dado lugar en tu mente con respecto a Dios? ¿Cuánta idea equivocada tenemos? Dios, ese juez justo que me va a dar un palo cualquier día de esto porque hice esto o hice aquello. La Biblia revela a Dios como el Dios de amor. Y escúcheme bien, no importa cuántas veces le hayas fallado a Dios, no importa. Permítame repetírselo una vez más. No importa cuántas veces le haya fallado a Dios, su amor siempre está disponible para ti. Su amor siempre está a tu alcance si lo quieres disfrutar. Y esto es una verdad que nosotros vemos reflejada en aquella parábola que mencionamos también por encima, la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15 nos habla acerca de esto. Y conocen la historia, no voy a contársela nuevamente, simplemente algunas cosas a señalar. Este joven, nos dice la palabra en la parábola, que despreció y ofendió a su padre. ¿De qué manera? Al pedir la herencia. Es como si dijera, y nuestra hermana nos lo recordó el martes, es como si dijera, muérete ya. Dame lo que necesito, no quiero esperar a que tú te mueras para recibir la herencia. Ese acto es un acto de desprecio hacia el padre. Él no solamente se llevó esa herencia, sino que hizo con ella. ¿La invirtió en bolsa? ¿Compró ciertas propiedades? No, la Biblia dice que vivió perdidamente. Utilizó o mal utilizó, malgastó toda esa herencia, todo ese dinero en una vida de total desenfreno, hasta el punto que lo perdió todo. Y no solamente perdió el dinero, perdió su dignidad como persona al tratar de comer incluso la comida de los cerdos que cuidaba. No se podía caer más bajo como cayó este joven. Y ahí en su desesperación y en medio del fango de aquella posilga o de aquel chiquero, ¿qué fue lo que él dijo? Volveré a mi padre. Volveré a mi padre. Pero ¿qué pasa? Ya no puedo volver como hijo. Por eso dice la palabra que aunque sea como un trabajador de su finca, como un jornalero, le pediré que me acepte. ¿Por qué no podía volver en calidad de hijo? Porque perdió el derecho al reclamar aquella herencia. Y por eso él decía, aunque sea voy a ir en calidad de jornalero. Pero ¿cuál fue la sorpresa? El padre estaba esperándolo, pero no con un palo, ni con un cinto, ni con una escolta para que lo apresaran. El padre estaba esperándolo con los brazos abiertos. Aún no había llegado a la casa y el padre corrió a su encuentro. ¿Y sabe qué es lo que le hizo? Dice la palabra, lo abrazó, lo perdonó, lo recibió, le devolvió su posición y dignidad al vestirlo y a darle ese anillo y festejó su llegada. No le dijo, piérdete de mi casa. Desaparece de aquí, eres un mal hijo, eres un sinvergüenza. No, todo lo contrario. El padre tenía todos los argumentos, todas las razones para decirle fuera. Pero sin embargo hizo todo lo contrario. Lo acogió, le mostró amor, lo perdonó, lo recibió. Ese, hermanos, es el amor del buen padre. Ese es el amor de Dios, porque en esta parábola el protagonista no es el hijo pródigo. El protagonista de esta parábola, porque pareciera que siempre ponemos el enfoque en este muchachito que gastó todo. El protagonista de la parábola, aunque se mencione poco, es el padre.
Es el Padre que mostró ese amor. Y ese es una forma simbólica de hablarnos acerca del amor de Dios. Y quiero decirte, el amor de Dios hacia ti nunca faltará. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué otra cosa puedo encontrar en el Padre? Como Padre, Dios proveerá para nuestras necesidades. Y esto es sin duda una de las características más sobresalientes de un padre. Es una manifestación de amor hacia los hijos, proveer. Es la responsabilidad de proveer para nuestros hijos. Y en Dios encontramos nosotros ese referente perfecto de un padre responsable que nos cuida y nos provee de todo aquello que necesitamos. Y escúcheme bien, no estoy hablando de antojos, no estoy hablando de caprichos. Estoy hablando de que Dios nos provee para todas nuestras necesidades, aquellas cosas que realmente necesitamos. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, el verso 25 y 26, dice la palabra. Jesús está hablando acerca de no afanarnos por nuestras necesidades diarias y Él dice lo siguiente, yo se lo leo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y hace una pregunta o varias para que reflexionemos. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y hace una comparación diciendo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y escuche bien esta declaración. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y remata estos versículos con esta pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Acaso no somos más importantes para Dios que somos sus hijos que un pajarillo, que una hierba del campo? Y aun si Dios se preocupa por todo eso, ¿no lo hará por nosotros, hermanos? ¿No cuidará Dios de nosotros? ¿No proveerá Dios para nuestras necesidades? Porque esta palabra está en el contexto de los afanes que muchas veces tenemos nosotros por cubrir nuestras propias necesidades. La palabra nos dice que Dios, como buen padre, proveerá para esas necesidades. Y el pasaje nos invita a confiar en Dios para nuestra provisión. ¿Saben? Dios está comprometido con nuestras necesidades. Así como tú que eres padre o que eres madre, ¿no tienes tú o no asumes de manera voluntaria tú un compromiso de proveer para tus hijos? Automáticamente asumes la responsabilidad como padre, yo debo velar, debo cuidar, debo proveer para mis hijos. Igualmente, hermanos, Dios está comprometido con nuestras necesidades. Podemos acercarnos a Él con confianza y pedirle, Señor, provéeme. En la oración del Padre Nuestro que todos conocemos de memoria, nos dice la palabra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cierto o no? Eso lo dice la palabra. Aún los diferentes epístolas encontramos, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando dice, mi Dios pues suplirá. ¿Lo hará o no lo hará? Suplirá. No está hablando, no lo sé, tal vez Dios me eche una mano. Quizás Dios se acuerde de mí en mi necesidad y pueda hacer algo. Pablo habla con una seguridad absoluta acerca de la provisión de Dios. Y esto no fue una ocurrencia de él. Él no se bebió un Red Bull y se quedó animado y dice, no, Dios hará esto. No, él habla desde la convicción, desde la revelación de Dios para su vida. Y él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nos presenta a Dios el Padre como nuestro proveedor. ¿Amén? ¿Están ahí todavía? Bien. Una cosa más, hermano. Dios, como buen padre, nos proporciona consuelo y nos proporciona fortaleza. ¿Qué pasa cuando tu niño o tu niña se cae y el chiquillo se echa a llorar? ¿Y tú qué haces? ¿Te ríes del niño?
Corres hacia él, lo levantas, consuelas, sanas su herida si se ha hecho daño, le muestras cariño, lo animas para que siga adelante, le das palabras de ánimo para que no se quede ofuscado en esa caída y el chiquillo no quiera seguir caminando. No, lo levantas, lo consuelas en medio de esa caída. La Biblia nos habla en el momento que el Señor Jesús fue entregado, dice que se acercaba la hora, era la noche, y se acercaba la hora en que Jesús iba a ser entregado. Y saben, el estado emocional de Jesús estaba afectado aquella noche que fue entregado por Judas. Mateo capítulo 6, verso 37 y 38 dice de la siguiente manera, ponga atención. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, mira lo que dice la Escritura, comenzó a entristecerse, está hablando del Señor, comenzó a entristecerse, y qué fuerte esta palabra, y angustiarse en gran manera. ¿De quién estás hablando? Estoy hablando de Jesús. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. No de cualquier manera dice la palabra, hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice, quedaos aquí y velad conmigo. No estamos acostumbrados a escuchar estas palabras de la boca de Jesús, porque siempre o la mayor parte de las veces tenemos una imagen de Él como el Dios poderoso, haciendo milagros, trayendo enseñanzas profundas de la sabiduría de Dios. Tenemos la imagen de Jesús como el sanador, como el libertador. Nos acordamos de aquellos pasajes, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. Y toda esa serie de cosas es el concepto que tenemos de Jesús. Pero, ¿cómo suena cuando palabras del mismo Señor dice que empezó a entristecerse y angustiarse y decía que mi alma está triste hasta la muerte? Eso lo vivió el mismo Señor Jesucristo. Pero a donde quiero llevarles es a esto. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento cuando se sentía de esa manera? Si usted lee el contexto donde está ubicado este pasaje, Él estaba buscando consuelo y fuerzas en el Padre. Él se apartó en aquel huerto a orar al Padre, a buscar la ayuda del Padre, a buscar la fortaleza del Padre ante aquellas horas que venían por delante, donde Él iba a ser entregado e iba a sufrir. En las horas oscuras de tu vida que probablemente has vivido o nos quedará por vivir, hermanos, porque solamente Dios conoce nuestro futuro. Solamente Dios conoce cada uno de los acontecimientos que van a venir sobre nuestra vida. Hay momentos de gozo y hay momentos de alegría, pero probablemente, casi con toda seguridad, habrán horas oscuras en nuestra vida. Horas donde el dolor nos abrazará y la desesperación llenará nuestro corazón. Esto es así. Es la vida, sea del creyente o no creyente. Pero el ser cristiano no nos exime de pasar por momentos como los que pasó el mismo Señor, donde sentía una angustia y una tristeza profunda. ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos acercarnos al Padre en esos momentos de agonía, en esas horas oscuras, en esos momentos de dolor. ¿Para qué me acerco al Padre? Para encontrar el consuelo y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Eso fue lo que hizo Jesús en aquel momento. Él estaba buscando al Padre. Y lo dice la palabra, léalo tranquilamente en su casa. Y se apartó otra vez y volvió a orar al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba buscando ese consuelo y esa fortaleza. La Biblia declara en el Salmo 46, verso 1, Dios es nuestro amparo. ¿Qué más? Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si te paras a pensar en este pasaje bastante bien, número 1 nos dice que vamos a pasar por momentos de tribulación. Vamos a pasar por momentos donde nos sentimos que estamos desamparados o abandonados. No sentimos, no significa que lo estemos. Y la segunda cosa importante que nos dice la palabra es que en ese momento Dios, como el buen Padre que es, estará presente. Porque Él es el amparo y nuestra fortaleza. Dios como buen Padre, un dato más,
nos proporciona dirección y sabiduría. Yo creo que todos necesitamos dirección en esta vida. Necesitamos sabiduría porque ¿cuántas situaciones has vivido en las que no has sabido qué hacer o qué camino tomar? ¿Se ha visto usted en esa situación? No sé ni qué hacer. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cuántas veces has tomado una decisión para luego lamentarte de haber tomado esa decisión? Porque fue una decisión equivocada. Sencillamente porque no tenías nada claro. No sabías qué hacer. En la relación de Jesús con el Padre, que nosotros nos damos cuenta en el Nuevo Testamento, podemos apreciar que nosotros podemos también buscar dirección y sabiduría para nuestra vida en el buen Padre que es Dios. Jesús siempre vivió sujeto a la voluntad del Padre en todo momento. Nadie puede decir que Jesús vivió como le dio la gana. Si usted lee la Escritura se dará cuenta que esa característica sobresalía en la vida del Señor Jesucristo. Siempre sujeto al Padre. Todo lo que hacía era el resultado de la dirección del Padre para cumplir con su propósito como Redentor del mundo. Por ejemplo, Juan 10:25, Jesús dijo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre las hago. En ese mismo libro de Juan, capítulo 17, verso 8, dice, porque las palabras que me diste, les he dado. ¿Se dan cuenta? Y pudiera mencionarte algunos versículos más donde podemos notar, nos damos cuenta que Jesús no actuaba por su iniciativa propia, sino lo que el Padre le decía, eso es lo que hacía. Todo podemos apreciar, toda esa actitud de sujeción, todo giraba en la dirección del Padre sobre su vida. ¿Por qué? Porque en el Padre encontramos la dirección que necesitamos para nuestra vida. ¿Cómo vivir, hermanos? ¿Cómo tomar decisiones acertadas? ¿Cómo saber lo que es correcto? ¿Cómo desenvolvernos en un mundo que está en oscuridad? ¿Cómo? Porque ninguno de nosotros somos omniscientes. Ninguno de nosotros tiene el conocimiento total para decir, sé que esto es correcto, sé que aquello no lo es. Necesitamos la dirección de Dios. Y la manera de enfrentar todas estas cosas de la vida, las grandes decisiones, los grandes momentos de nuestra vida y aún los pequeños, podemos encontrar esa dirección yendo al buen Padre, que Él nos va a dirigir en cada decisión, en cada paso que nosotros demos. Salmo 32:8 dice de esta manera, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y si eso es así, si Dios nos hace entender, si Dios nos enseña el camino que debemos andar, ¿por qué nos cuesta tanto acercarnos a Él a buscar esa dirección? ¿Por qué una y otra vez tomamos decisiones que no son las correctas? ¿Por qué nos cuesta tanto encaminar nuestra propia vida, siendo que tenemos un Dios que es el buen Padre, que está dispuesto a enseñarnos y a darnos el entendimiento que necesitamos? ¿Será tal vez porque no nos acercamos a Él? ¿Será tal vez porque primero agotamos todas las posibilidades que nosotros creemos y luego a último remedio le pedimos dirección al Señor? Es totalmente al revés. Debemos pedirle primero dirección a Él. Un aspecto más, hermano, Dios como buen Padre nos protege. ¿Qué padre no protege a sus hijos? Bueno, usted me dirá, yo conozco uno, olvídese de ese. Pero como norma general, aunque hay excepciones y a veces más de las que uno le gustaría, un padre siempre protege a sus hijos. Ese es el instinto y más que un instinto es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Un padre siempre protege a sus hijos. Pero ¿de qué me protege Dios? Nos protege de caer en la tentación. Nos protege del maligno y de sus artimañas y de todo aquello que se levanta para romper nuestra relación con Él. De eso Dios nos quiere proteger, como buen Padre que es. En esa misma oración del Padre Nuestro, Mateo 6:13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? ¿De Hacienda? Líbranos del jefe, líbranos del mal. ¿Se dan cuenta? Estas palabras nos revelan el carácter protector de Dios hacia sus hijos. Dios nos libra del mal.
cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros estamos siguiendo su dirección, Dios como buen Padre nos protege. Aún en la oración que Jesús hizo, le llaman la oración intercesora. Juan capítulo 17, verso 15 dice, Jesús orando al Padre por sus discípulos le dijo de esta siguiente manera, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sabes que esta oración la hizo Jesús por ti? La hizo por ti, no por aquellos discípulos solamente, porque en esa misma oración Jesús habla de aquellos que habían de creer, por los que creerán, Señor o Padre, le está diciendo Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mismo Señor Jesucristo intercediendo por nosotros para guardarnos y protegernos del mal. Esto era un concepto que aún los diferentes personajes de la Biblia del Antiguo Testamento lo entendían perfectamente. A veces nosotros no lo tenemos tan claro como aquella gente del pasado lo tenía. El rey David en el Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Él conocía a Dios como el protector de su vida. Y en los valles de sombra de muerte, en los momentos de oscuridad, como dije antes, David podía sentirse seguro porque Dios estaba con él. Él conocía de la protección de Dios. Y yo pregunto, y estoy terminando, hermanos, ¿de cuántos peligros posiblemente tú has sido librado que ni te has dado cuenta? Sencillamente porque Dios ha intervenido. Tal vez algún día en su presencia Dios nos lo revele. No estoy afirmando nada, pero tal vez. Pero estoy más que seguro que en cuantos momentos de peligro Dios nos ha librado y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y de otros nos hemos percatado también. Estuvimos a punto de perder la vida, hubo un accidente grave. Todo el mundo decía, esa persona falleció. Pero milagrosamente saliste de ese coche, saliste de esa casa, saliste de esa situación. ¿Por qué? Porque hay un Dios que te protege. Hay un Dios que te cuida y ese es tu buen Padre. Pudiera seguir hablando de algunos aspectos más, hermano, pero como Padre bueno que es Dios y su carácter protector, nos da la seguridad, el hecho de que Dios nos protege, nos da la seguridad y nos anima a avanzar cada día en el camino de la fe. ¿Por qué me da la seguridad? Porque yo sé que Él está velando por mí. Seguridad, valga la redundancia, Él está velando por mi vida, Él me está protegiendo y eso me da ánimos para seguir avanzando, incluso enfrentar los ataques del maligno, que vendrán hoy, mañana, tal vez el mes que viene, seguirán mientras estemos en este mundo. Hay momentos de dificultad, hay ataques del maligno y tantas otras cosas, pero hay un Dios que te protege y hay un Dios que te cuida y no es un ser extraño, es el buen Padre. El buen Padre en el cual hemos puesto nuestra confianza. Le menciono dos cosas rápidas sin extenderme en ellas. Dios como buen Padre también nos corrige y nos disciplina. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, disciplina, dice la palabra. Dios como buen Padre también promete que nunca nos abandonará y tampoco nos desamparará. Quizás tu padre natural te abandonó. Te dejó en casa de un familiar diciéndote que dentro de una semana venía y no volvió más. Quizás tu padre natural no quiso saber nada de ti. Tantas historias pueden haber, hermano. No nos vamos a llenar de tristeza con eso, ¿vale? Pero lo que tenemos la seguridad es que Dios nunca, como buen Padre, me abandonará. Dios nunca te desamparará. ¿Por qué? Porque Él es el buen Padre que tenemos. Yo te pregunto y concluyo de esta manera, hablando acerca del buen Padre. ¿Es este el concepto que tienes de Dios como Padre? Lo que he hablado, lo que te he mencionado. ¿Te acercas a Él como Padre? ¿O en calidad de qué te acercas? ¿De un Dios que está perdido ahí en el universo, controlando todo lo que hay? ¿En calidad de qué te acercas a Dios? ¿Disfrutas de esa relación de paternidad con Dios? Tal vez el concepto de Dios como Padre para ti ha sido algo extraño hasta el día de hoy. Lo sabía, habías oído muchas veces,
Probablemente has repetido la oración del Padre Nuestro cuántas veces, pero ha sido un concepto extraño para ti porque quizás ese concepto de la paternidad para ti estuvo marcado por ese padre abusivo, ausente, cruel o desinteresado. Estuvo tan marcado que te cuesta aceptar esa figura paternal en tu vida y lo enfocas en Dios. Me cuesta aceptar que Dios sea ese buen padre porque no tuve ese padre, pensarán algunos del que me estás describiendo. Mire, si es así, hoy es un buen momento para que empieces a conocer al buen Padre. No solamente como el Dios todopoderoso que es, el Dios bueno, misericordioso. Hoy es un buen momento para que empieces a conocerle como tu Padre, el buen Padre, y comiences a disfrutar de lo que es una verdadera paternidad y experimentar también la sanidad que necesita. Porque cuántas posibles heridas, y digo posibles porque yo no conozco el corazón de nadie, cuántas posibles heridas traemos nosotros de nuestra niñez por ese trato que nos dio nuestro padre. Tal vez no nos maltrató, pero fue un padre ausente que nunca estuvo. Y para otros tal vez fue un padre cruel que te hizo toda clase de maldades, que hizo de tu vida un calvario. Y uno arrastra quizás heridas de aquella época que no te dejan centrarte en Dios o entender que Dios es tu buen Padre. Podemos experimentar la sanidad en nuestro corazón de esas heridas que arrastramos del Padre ausente. ¿De qué manera? Conociendo al buen Padre, que ese es Dios. Él no va a fallar en ningún momento. Él no se va a alargar y te va a dejar ahí. Él está a tu lado siempre para ser ese buen Padre que es. Amén.